Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, Facultad de Filosofía y Letras, Mundo del Ciberespacio. Estamos este día pues, dentro del contexto de este foro de a 30 años de la guerra contra el olvido. Este segundo día, que pues bueno, para el momento nos llama esta mesa que la hemos titulado de la teología de la liberación a la teología indiana. Sin embargo, que pues bueno, debería ser un poco más sobre las teologías de la liberación, porque no solo es una, pues habrá que preguntarlo, la forma de nombrarlo, si es autóctona o cómo nombrarlo. Y principalmente una de las cosas que nos llaman a este día es pues los 100 años del natalicio de Tatik Samuel Ruiz García, de Don Sam, que el día 3 de noviembre de este año se cumplieron 100 años de su natalicio. Pues bueno, un personaje central en la historia del siglo XX chiapaneca, un personaje sumamente complejo para comprender pues, el acompañamiento también en este proceso de conversión de generación de sujetos autónomos, de sujetos de su propia historia. Este 2024 es muy relevante para la historia de Chiapas, en términos pues, de las largas duraciones, de las historias pues, pues, que se van articulando los tiempos de una forma compleja. Hoy estos años, pues, los 10, los 100, los 50 años pues, son muy articuladores. Este año se cumple 450 del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas, 200 años de la anexión política de Chiapas a México, 100 años del natalicio de Tatik Samuel, 50 años del primer Congreso Indígena de 1974, 30 años del levantamiento armado, 10 años de la pastoral de la Madre Tierra y bueno, hoy 23 días del asesinato del presbítero Marcelo Pérez Pérez. Entonces, pues esta mesa pues trataremos de hacer coincidente una serie de estos temas, pues tomando como pues una de las figuras pues, centrales a Tatik Samuel, pero dentro de Tatik pues justo todo lo que se generó en torno a un movimiento pues, de un pueblo, de distintos pueblos que fueron los de Chiapas, los pueblos originarios de Chiapas. Para esta mesa pues contaremos con la presencia de Pablo Romo. Pablo es doctor en Derechos Humanos por la UNED de Madrid, España, licenciado en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza, licenciado en Filosofía por esta nuestra querida universidad, miembro fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que tenemos aquí al lado, director de este mismo centro, investigador entre 1993 y 1999, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, también en San Cristóbal de las Casas, asesor de la Comisión Nacional de Intermediación entre pues, lo que le llamaron la CONAI, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno de México entre el 94 y el 98, cofundador de Melesho Jobal, organización por derechos de niños, niñas y adolescentes en San Cristóbal de las Casas, presidente de la Organización Internacional Dominicans for Human Rights en Ginebra, Suiza, del 99 al 2003, codirector del voluntariado. Ya corté. Bueno, ahí lo dejamos. Y por otro lado, pues tenemos aquí a nuestro querido Gonzalo Ituarte. Gonzalo, pues que pues también fue estudiante de esta nuestra universidad en el año 68, que para mí es muy bello pensar en que en esos años haya estado aquí en la universidad. Él es dominico, también ingresa a la orden en el 78, en el 78 mismo asume la misión de Ocosingo y Altamirano, que pues es lo que abarca la selva lacandona. En esa zona pues le toca todo el proceso del acompañamiento de los refugiados guatemaltecos. Pues en el 89, por mandato del obispo Samuel, funda el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Actualmente preside el Fray Vitoria Serapaz. Es igual uno de los personajes, ambos pues, esenciales para entender los derechos humanos en finales del siglo XX, inicios del siglo XXI.
Entonces no quiero alargar mucho más y pues les pido pues que nos compartan su palabra. Pues muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto regresar a mi alma mater, una de mis almas mater, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y hoy con el tema pues de tantos aniversarios, ¿no? Los aniversarios concitan, los aniversarios ayudan para tener memoria, y hoy pues creo que es también importante compartir con quienes están presentes y quienes nos ven a través de las redes sociales, pues alguien que nos ha marcado la vida ciertamente y que es una persona que une muchas historias, une historias del mundo eclesial, del mundo de los derechos humanos, el mundo de la paz, el mundo fundamentalmente indígena, el mundo de las articulaciones de solidaridad latinoamericanos. En fin, es una persona que nos tiene mucho, es un diamante con muchas caras, un diamante que nos revela muchas presencias en muchos lugares. Y hoy nos gustaría compartir con ustedes pues un poco su trayectoria, en donde van a encontrar ustedes las articulaciones. Creo que don Samuel, Tatik Samuel, fue una persona que creó equipos de trabajo, que creó muchos redes de muy diversas expresiones. Yo creo que, por ejemplo, vamos a platicarlo más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que es perfectamente desconocido en muchos espacios, pero la articulación de mujeres más grandes del país la impulsó don Samuel, por ejemplo. Es algo que quizá hoy puede valer la pena hacer una recuperación de esa historia. La articulación más importante, más numerosa de mujeres en el país en esos tiempos, no sé ahora, pero yo creo que en los años 90 pues fue de Codimuj. Codimuj es la articulación más importante en el país, por ejemplo, ¿no? Así como otras cosas. Vamos a iniciar esta presentación muy sencilla. Siguiente lámina, yo voy diciendo siguiente. Es don Samuel, una persona, no quiero decir personaje, por eso estoy trastabillando, no me gusta esa palabra, pero bueno, ¿cómo decir? Es un amigo, es un maestro, es un hermano, es alguien muy cercano que nos enseñó muchísimo. Siguiente lámina. Y justo lo hace desde el mundo indígena. Creo que ahí tengo la fortuna yo de conocerlo, y es desde ese lugar donde nace mi conocimiento con él. Y ahí sé que nace en el centro del país, en el seno de una familia muy católica, pero también migrante. Tienen que ir a Estados Unidos a migrar por la situación económica de una familia pobre, pero una persona brillante. Tiene una familia con unos hermanos fantásticos, una hermana también fantástica, que conocimos muy bien, y muy aficionado por el estudio. Una persona con una inteligencia absolutamente increíble. Empieza a aprender idiomas, siguiente lámina, y tiene una afición por las lenguas. Yo no sabía, pero quiere estudiar Biblia cuando entra al seminario, y después lo mandan a Roma a estudiar. Y bueno, aprende griego, latín, algo de hebreo, y italiano, también habla inglés, también habla francés, en su formación, digamos, eclesiástica. Pero después va a Chiapas, lo nombran, se ordena sacerdote, y después lo nombran obispo, y como obispo, su primera asignación y su última, es decir, sus 40 años de
de vida episcopal la hace en Chiapas. Una diócesis inmensa que después la van a organizar de manera diferente, dividiéndole un poco, pero quedando con un territorio amplísimo que seguramente Gonzalo nos va a explicar ahora. La experiencia de encuentro de don Samuel, hombre de fe, conservador, tradicional, en 1960, es llegar a encontrarse con los pueblos originarios de Chiapas, mayenses, unos pueblos marcados por su identidad conservada en la opresión a lo largo de los siglos, con una profunda religiosidad que marca su vida, que hace integral toda su realidad y que experimenta desde el dolor, desde la opresión, desde la marginación, de la exclusión. Y por ello hablamos ahora de teología de la liberación, pero en realidad estamos hablando de un proceso de liberación. La teología fue un acto segundo, algo posterior. Lo fundamental es cómo este hombre se teje en su vida con estos pueblos al entrar en contacto con una realidad dramática de exclusión, de opresión, de marginación, una vida de sometimiento por siglos y agudizada después de la independencia de México y después de la Revolución en sistemas casi feudales de dominación en que los indios vivían sometidos en grandes haciendas que le llamábamos fincas y con una convicción introyectada, generada en ellos a lo largo de los siglos de que ese era su lugar en la historia, ser servidores, estar para servir al hombre blanco, a los mestizos, a los caxlanes. Esta condición no hizo desaparecer su identidad, su cultura, su cohesión comunitaria, aunque es cierto que todo esto también fue fruto del aislamiento al que fueron sometidos. La opresión les impedía entrar en interacción con los demás y entonces vivieron, pero con esta conciencia de servidumbre introyectada en todo sistema opresor en el oprimido. Y es el encuentro con esta realidad que genera una crisis personal en el obispo Samuel, porque descubre esta realidad y evidentemente desde una persona de fe no puede pensar que eso sea voluntad de Dios, como se había hecho creer a los indios, que a ellos les tocaba eso así, Dios lo mandó, lo sentimos mucho, pero sufre aquí, te vas a ir al cielo. Don Samuel se indigna ante esta realidad y se conecta en un proceso bastante rápido con la realidad de estos pueblos, con la mediación de la fe, pero una fe que empieza a ser leída desde allí, desde los pobres, desde los indígenas, desde los oprimidos, que hace transformarse la vida del obispo Samuel, que evidentemente aprende la lengua celtal sobre todo, pero también tzotzil y un poquito de tojolabal y chol, porque está cerca, porque se ubica allí. Uno de los grandes aportes de este obispo es cambiar el lugar social de la iglesia, de la casa del patrón a la casa del indio. Y esto genera una dinámica enriquecedora en la que la fe pone en camino, ponemos la siguiente, pone en camino con un sentido de futuro, con un sentido de construcción, con un sentido de ser constructores de la iglesia y de su vida y sociedad, ser sujetos de la historia. A ellos se les había negado llevar su vida, a ellos se les había negado protagonizar su proyecto, y es el encuentro de estos pueblos alimentado, fortalecido con una perspectiva de fe que se hace novedosa porque se hace desde los pueblos y desde la opresión, que pone en camino a la gente. Esta hermosa imagen nos ilustra
decenios de caminares. La diócesis de San Cristóbal, el pueblo de Chiapas, ha caminado en estos años, desde 1960, que llega el obispo Samuel y se encuentra con nuestros pueblos, para construir su vida, su historia, desde una integración de la fe que hace posible la transformación de la sociedad y de su propia vida. Ponemos la siguiente. Entonces tenemos un contexto de contrastes entre una sociedad dominante, mestiza, minoritaria, una población indígena mayoritaria que, ayudada por su perspectiva de fe, pero con una lectura nueva, va tomando una perspectiva crítica de esa realidad y se pone en camino para transformar su realidad. Es algo que todavía hay resabios en esta altura, pero el simple hecho de que hubiera esas fincas con acasillados en 1960, 70, es suficiente razón para entender la indignación que movió y que tuvo impacto porque en la vida interna de lo eclesiástico sucedió el Concilio Vaticano II, que es la reunión de todos los obispos del mundo para actualizar la vida de la Iglesia. Como ustedes saben, la Iglesia es lenta en su transformación, es una de las instituciones más antiguas de la humanidad y le cuesta cambiar, pero era indispensable. Entonces el Papa Juan XXIII convoca a los obispos del mundo a abrirse al mundo, abrir las ventanas para que entre el aire fresco de la humanidad en el siglo XX, a mediados del siglo XX, después de las guerras, con un momento de desarrollo y de optimismo histórico, y en ese contexto los obispos reflexionan la realidad, releen la vida de la Iglesia y deciden abrirse al mundo, salirse de la vida interna y enfrentar la realidad del mundo y alimentarse de esa realidad. Esto lo vive intensamente el obispo Samuel, las cuatro sesiones del concilio, y de allí, con el aporte que ha recibido, el despertador que fue en la condición de opresión, y al mismo tiempo la tremenda vitalidad, la tremenda capacidad de esperanza y de lucha que mostraban los pueblos indios oprimidos, se conecta muy bien, regresa a Chiapas y aplica lo que se acordó en el concilio, a diferencia de muchos otros obispos que nomás firmaron y se olvidaron. Y entonces hay una sucesión de eventos eclesiales, los menciono sobre todo la reunión de Medellín, que es la siguiente, que es un evento de todos los obispos de América Latina, en donde buscan aplicar la apertura del concilio a la realidad de América Latina. Y ese es el caldo del cultivo en el que muchos obispos se conectan más vitalmente, y todo el clero, con los procesos populares, sociales, culturales, urbanos, rurales, indígenas, y desde allí hacen planteamientos totalmente renovadores y transformadores de la realidad, que animan para que los pueblos también hagan su concilio, el Congreso Indígena de 1974. Es un evento absolutamente extraordinario porque durante un año se va preparando para conmemorar a Fray Bartolomé de las Casas, obispo del siglo XVI, gran protagonista de la defensa de los indios, y a los 500 años se piensa en honrar a Bartolomé de las Casas, pero ya no con conferencias de doctos estudiosos, sino con el sujeto histórico con el que él se identificó, que son los pueblos indios. Entonces, durante un año se hizo la preparación del Concilio Vaticano, del Congreso 1974, Congreso Indígena, que generó la posibilidad de interacción y de organización. Tenían la organización comunitaria, la identidad cultural, la lengua, la tradición,
pero articularse como organizaciones sociales en defensa de sus derechos fue lo que surge como un derivado de este diálogo entre su realidad, la fe que les convencía y la decisión de ser sujetos de su historia, y desde dentro de la vida del pueblo surge toda una reflexión y una preparación de un congreso que habla de tierra, trabajo, salud y educación. Eran los temas. Y fue un acontecimiento muy importante porque descubrieron los indios la enorme multitud que constituían, la coincidencia de los sufrimientos y problemas que tenían y la necesidad de articularse y romper el aislamiento. Y a partir de 1975, caminando en medio del pueblo, se genera todo un surgimiento de muchas organizaciones de lucha por sus derechos que perviven hasta hoy. Unas han sido cooptadas, otras han sido corrompidas y otras se han mantenido fieles, otras se han radicalizado porque sus luchas también fueron obstaculizadas, fueron frenadas, fueron reprimidas después de 75, muchas veces, hasta llegar al 94. Es muy interesante cómo va a impactar tanto la vida de los pueblos indios en el pensamiento de don Samuel, pero también de sus equipos de trabajo, tanto religiosos, dominicas, jesuitas, dominicos, maristas. Hay una cantidad de diocesanos que están participando en esta transformación, en esta conversión desde la lucha, desde la visión de una nueva manera de aproximarse a la fe. Y van a ir entendiendo su caminar como parte de un proceso de un pueblo creyente, de un pueblo que va caminando, buscando su liberación. Hay que recordar también el contexto en el que estamos. Es un contexto de levantamientos armados en muchas partes de América Latina, de muchas expresiones foquistas por aquí, por allá, de muchas ímpetus por libertad y liberación. Y en este sentido van a ir convergiendo esta reflexión desde una parte de la Iglesia, desde los mismos pueblos indígenas que van dialogando y desentrañando su memoria de opresión con lo que está sucediendo en su entorno, particularmente en Centroamérica, en los movimientos armados que se empiezan a surgir en México, en Nicaragua, que empieza con Nicaragua, pero que Guatemala tan cercano y tan doliente. Es ahí, en este contexto en donde, y con las lecturas tanto de la reflexión de la Biblia, de los libros sagrados, como del Popol Vuh también, como de Pablo Freire, que va a ayudar mucho con una pedagogía desde la acción transformadora, desde esta manera de saber escuchar a las personas a las que quiere uno de alguna manera compartir y generar puentes. En realidad, don Samuel va a decir en algún momento algo que a todos nos sucede, que es: nos abren los ojos las realidades del pobre, del indio, de la India, del sufrimiento de los pueblos. Y en ese sentido, en el 79, va la diócesis a proclamar la opción preferencial por los pobres, o la opción por los 75, la opción por los pobres. ¿Y qué significa esto? Es una óptica diferente. Ahora, aquí en la facultad diríamos la hermenéutica desde la cual se aproxima uno a la realidad. Bueno, en esos tiempos decíamos nosotros simplemente es la opción, o sea, desde dónde vemos y vamos a interpretar la realidad. Y ya en esos años empieza, ahí hay una transformación también a nivel eclesial que va a sacudir mucho en una iglesia muy confrontada entre sí y confrontada con una sociedad que necesita de respuestas
frente a los grandes desafíos que están viviendo la sociedad. Un grupo de obispos súper sensibles a los pobres, a los marginados, a los indígenas, y van a ser los del sureste. Y ahí va a generarse todo un magisterio, así le llama a la Iglesia, que es un conjunto de voces, de diócesis que van a empezar a discutir sobre temas importantísimos que están sufriendo. Fíjense nada más qué temas van a estar discutiendo en ese momento. Nuestro compromiso cristiano con los indígenas y campesinos en la región Pacífico Sur, grave situación de los indígenas, justicia para los indígenas, refugiados guatemaltecos en Chiapas, vivir cristianamente el compromiso político, narcotráfico y preocupación de los obispos del sur. Estamos hablando del 84, fíjense nada más. Evangelio y bienes temporales, reconciliación y denuncia de explotación, el alcoholismo, preocupación pastoral. Fíjense qué grandes temas. Son documentos que van a ser fruto de reflexiones muy diversas y que la van a firmar los obispos a nombre de todo este conjunto de hombres, mujeres que están reflexionando y caminando en toda esta región. Siguiente. Y esto también va a llevar a articulaciones con espacios como, pues con solidaridad con América Latina, particularmente con Centroamérica, pero también unas articulaciones importantes en donde los obispos van a descubrir que hay una iglesia, y Puebla lo dice, el documento de Puebla lo va a decir, que los obispos están divididos. Recuerden el contexto de ese momento, está Juan Pablo II, que viene de Polonia, de un mundo, digamos, en una crisis muy fuerte, y la iglesia como la gran opositora de la situación de ese momento en Polonia, y por el otro lado, en América Latina, las grandes insurgencias, muy diversas insurgencias de muchos colores, que van a plantear grandes desafíos para las sociedades y particularmente, específicamente para las iglesias. Y así se van a empezar a articular mucho los obispos. Los obispos de América Latina van a tener encuentros, no todos los obispos cercanos al lado de los pobres, como decíamos, obispos que van a ser sensibles como Pedro Casaldáliga, como uno de los grandes es los obispos de Brasil van a ser muy, muy importantes con los teólogos. Va a haber teólogos como por ejemplo Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, que acaba de morir, un dominico que acaba de morir, Helder Cámara, estaba tratando de recordar, ¿no?, que escribe cosas muy interesantes sobre la espiral de la violencia, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar entonces todo un gran pensamiento que va a ir generando lo que yo después voy a llamar la Escuela de San Cristóbal. La Escuela de San Cristóbal, así como la Escuela de Frankfurt o la Escuela de San Cristóbal, donde vamos a encontrar gente muy interesante que se alimenta de la reflexión de los pueblos y que va a nutrir después lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Siguiente. Había una imagen de la Asamblea Diocesana. La Iglesia Católica ha sido jerárquica, piramidal, la autoridad viene de arriba, de Dios, y la experiencia y la cercanía con la vida del pueblo hizo que don Samuel generara un proceso de asambleas diocesanas en las que convocaba a todos los agentes de pastoral y a través de ellos a gente de las comunidades para regir la vida de la iglesia, como un concilio o un sistema de reuniones periódicas, anuales, y después se hicieron más cercanas por las crisis que hubo. Pero es sumamente importante cómo se genera otro modo de ser iglesia. Pero también me acordé cuando don Samuel vivió el choque inicial y empezó a descubrir la cosa como muy difícil, como para entender cómo era posible la opresión y todo esto. Su formación era de otra naturaleza. Entonces envió a algunos de sus colaboradores a la Iberoamericana
a estudiar antropología para tratar de entender esto, e invitó a varios académicos relevantes de aquel tiempo a un diálogo. Fue muy interesante porque algunos de ellos era claramente no creyente y los otros no muy creyentes. Estoy tratando que me venga Palermo. Fue un personaje de aquellos años, de mi siglo. A dialogar con ellos para que su aporte académico universitario les permitiera, con la perspectiva del marxismo de la época, etcétera, entender qué estaba pasando, cómo era ese sistema, el sistema opresor, etcétera. Y fue sumamente rico y fecundo el proceso que, digamos, alimentándose de la vida y la lucha de los pueblos, se transforma la institución y se adecúa a las necesidades del pueblo. Pero esto sucedió en Chiapas y en muchos lugares de América Latina y de México también, en otras partes, con menos intensidad que en San Cristóbal, pero la diócesis, pero con grande vitalidad, y que abrió un horizonte a la solidaridad con los pueblos de América Latina y el caminar junto con ellos. Y yo quiero, porque estamos aquí también donde son estudios latinoamericanos, alguien muy relevante de ese momento, que según yo va a fundar la escuela de Cuernavaca, así como la escuela de Frankfurt, la escuela de San Cristóbal, la escuela de Frankfurt, la escuela de Cuernavaca, en donde va a estar Sergio Méndez Arceo, pero va a estar también Iván Illich, va a estar Le Mercier, va a haber gente brillantísima en los años 60 que van a generar también otro gran sismo dentro del sismo, dije, no cisma, sismo, dentro de la sociedad y dentro del pensamiento católico de ese momento y también protestante, ¿no? Va a ayudar muchísimo para reflexionar estos personajes, ¿no?, que le llaman algunos los volcanes del Morelos, ¿no? En realidad es una escuela de pensamiento muy interesante que sigue hasta la fecha produciendo cosas muy interesantes sobre economía, comunitariedad, etc. Pero bueno, esto va a influir mucho y va a alimentar, ahí está, simplemente eso, don Samuel, trabajando por la solidaridad y por la articulación, por la reflexión y compartir experiencias. Y también empieza a decir por denunciar situaciones de violaciones graves a los derechos humanos que están sucediendo en Argentina, en Chile, que ya fue el golpe, en tantos lugares en donde hay una situación de grandes transformaciones. Siguiente. Y una de ellas va a ser, que va a tocar muy de cerca toda esta región, son los refugiados guatemaltecos, que Gonzalo conoce muy bien porque trabajó en un comité de solidaridad. Había 75,000 o más refugiados guatemaltecos. Se pueden imaginar lo que era la presencia de pueblos enteros cuando en ese momento los caiviles, con la asesoría de unos personajes interesantes israelíes, que generaban una cosa que se llamaba tierra arrasada, estrategia de tierra arrasada, que era así como bombardear el sur de Gaza y irlos sacando hacia el norte y después del norte para sacarlos del territorio. Así estaba sucediendo en Guatemala. Guatemala empieza a desplazar a miles de personas, miles y miles de personas, en un genocidio increíble y poco conocido. Digo, por los mexicanos deberíamos de conocer más a nuestros vecinos, y que llegan a la frontera de México-Guatemala. Fue algo muy impactante porque la parroquia de Ocosingo, que en aquel tiempo cubría todo el municipio de Ocosingo y el de Altamirano, que eran 17,000 kilómetros cuadrados, y una parte muy importante de la frontera de México con Guatemala, con el río Sumacinta, la Cantún, y la guerra esta brutal, genocida contra los pueblos indios de Guatemala, generó este éxodo. En la sola parroquia de Ocosingo entraron 17,000 refugiados, que los recibieron las comunidades de la frontera
indígenas y campesinas, e inmediatamente nos organizamos para acompañar un proceso sumamente rico, porque eran pueblos en lucha, con mucha conciencia, altamente organizados, también muy marcados por la fe. Esto es un fenómeno que sorprendió a muchos, cómo la religión podía ser un motor de liberación, y estas personas pasaron a nuestro lado creyendo que iban a regresar en un año después del triunfo de la revolución. Fue hasta, esto es a principios de los 80, y fue hasta los 90 en que pudieron regresar una parte de ellos. Pero lo interesante es que esta lógica del pueblo es el sujeto de su historia, hizo que nuestro acompañamiento respetara su identidad cultural, de tal manera que las comunidades de refugiados guatemaltecos vivían como guatemaltecos, tenían su himno, su educación, su geografía, su cultura, su lengua, se les respetó. Obviamente entraron en diálogo con las otras comunidades indígenas y se ha ido amalgamando, muchos de ellos quedaron ya con matrimonio y hijos acá, no regresaron, otros regresaron a Guatemala, en fin, pero una experiencia de una lucha larga, de una lucha dolorosísima, que a desgracia, a pesar de los acuerdos de paz después traicionados por el gobierno y los poderosos, volvieron a someter a los pueblos indios, aunque nunca como antes, ¿no? Entonces alimentó grandemente nuestro ánimo el ver la fortaleza y la perseverancia de estos hermanas y hermanos, mayoría indígenas guatemaltecos, perseguidos, que también fueron abrazados, recibidos generosamente por las poblaciones mexicanas, y obviamente esto también alimentó nuestra propia formación. Y esto va a dar después, como consecuencia, una experiencia muy importante en los equipos de trabajo para ir documentando violaciones a los derechos humanos. Esto va a nutrir muchísimo la reflexión y el quehacer, a fundar, que Gonzalo hace con don Samuel, el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, que seguramente ustedes conocerán o habrán escuchado todavía hoy, después de estos años. Se funda entonces siguiente, Amina. Sí, necesito algo así. Agüita, si se pudiera. Tenemos entonces, voy a extenderme, no te preocupes, en el Fray, porque ahí fui director yo, entonces conozco la historia. Ahí va a ser un trabajo muy importante empieza de formación a partir de estas experiencias que se tienen con Centroamérica, ya la victoria de Nicaragua, ya de El Salvador, la revolución que está en marcha en Guatemala, y sobre todo la presencia de los desplazados refugiados, va a generar también todo un repensar la dignidad de los pueblos indios. Va a haber una compartición, como dicen, entre pueblos hermanos, pueblos casi son los mismos, de tal manera que llega a la fundación del Fraiba como una expresión de toda una movilización de los pueblos. En realidad el Fraiba va a ser el vocero en un momento dado, y después de los pueblos cuando están denunciando violaciones a los derechos humanos. Va a ser un trabajo interesante de documentación importante, que ojalá que haya alguna comisión de la verdad, un mecanismo de esclarecimiento histórico pronto, para que recupere toda esa experiencia, todo ese conocimiento, y sea más difundido más allá de lo que los visitantes a las páginas, gracias, a las páginas del Fraiba. Yo les recomendaría por ahí. Y en ese estamos hablando ya de principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, en donde empieza, por ejemplo, el Vitoria, ¿no? En que está aquí en el Cook, aquí muy cerquita, que está cumpliendo 40 años, es el centro más viejo de derechos humanos del país,
digamos, en documentación, etcétera, ¿no? Porque Leoreja está antes, pero digamos así, es el primer pionero, un centro pionero en derechos humanos. Y un hijo hermano del Vitoria, que está aquí en el Cook, va a ser el Fray Bartolomé, el Fraiba, le decimos de cariño. Y en ese contexto estamos, a mí me toca la dirección y estamos presentando informes, se pueden imaginar, y en ese momento estamos cuando, siguiente diapositiva. ¿Qué es el CODIMUJ? Ahorita vi, aquí estaba, ya estaba ahí. CODIMUJ, pues va a ser la Comisión Diocesana Coordinadora Diocesana de Mujeres, que va a articular, como decíamos al principio, la formación de una organización de mujeres muy desde la base, muy desde los pueblos indígenas, de mujeres que se van articulando, que van trabajando, que se van reuniendo, que van generando sus propias propuestas. ¿Como catequistas o no? No solamente, no, como mujeres indígenas. La primera identidad, ¿no? Como mujeres y como mujeres indígenas, y después como mujeres creyentes también. Y así van repensándose a sí mismas en su dinámica de ser triplemente explotadas, ¿no? Creo que valdría la pena ahondar más en este gran tema, sobre todo en los contextos actuales. Estoy yo a un saltito para atrás. Desde el inicio, la debilidad de la diócesis de tener muy poquitos sacerdotes facilitó e hizo consciente la necesidad de la participación de la gente en la labor religiosa. Y entonces se nombraron catequistas jóvenes, se les dio formación en San Cristóbal, en primer lugar, en español, para que fueran a enseñar el catecismo a los niños. Muy rápidamente se toma conciencia de la importancia de que sea en su lengua y en su contexto, y entonces ya no se forman en San Cristóbal, sino en sus comunidades, en las regiones pastorales. La mayoría son varones, pero también había una escuela de mujeres en San Cristóbal para formarlas como catequistas, y fueron fundamentales para la generación de una conciencia colectiva desde la fe, pero de su realidad sociopolítico-cultural. Y esto crea el caldo de cultivo para que hombres y mujeres asuman su papel como miembros de la Iglesia, y desde ahí se dan cuenta que también tienen derecho a ser miembros de México, de la sociedad, ser ciudadanos con derechos y dignidad, y se articulan entonces a lo social político hasta que llegan a lo político militar. Y las mujeres también se dan cuenta de su propia condición y se articulan como mujeres indígenas, ya no solo para lo religioso, en la que tienen un papel muy importante, sino para sus problemáticas, que van desde la casa, desde el hogar, porque culturalmente la mujer está en una condición de inferioridad y de dominación por parte de los varones en las comunidades indígenas. Entonces son indígenas, son mujeres, son pobres, son marginadas. Todo esto genera, y han surgido personas extraordinarias en este proceso de la Coordinadora Diocesana de Mujeres. Esto, en la fundación de Frailes en 89, a partir de la historia ya contada de la militancia de la diócesis en la defensa de los pueblos, surge Fraiba y continúa su trabajo activando ya de una manera orgánica, sistemática, profesional la defensa de los derechos humanos desde la plataforma diocesana. Es el centro de la diócesis. Ahora ya no lo es. Con el tiempo lo hicimos independiente. En un contexto, imagínense ese contexto, después del fraude del 88, estamos en la reforma del artículo 27 constitucional, y estamos también en el sexenio de Salinas con la implementación de todas las políticas de los Chicago Boys y todo lo que va a significar las privatizaciones. En ese contexto estamos cuando surge, y también el Tratado de Libre Comercio, cuando surge el levantamiento armado.
En ese contexto, el levantamiento armado pues va a ser toda otra sacudida nuevamente para la sociedad del país en general y la movilización de la sociedad para decir no a la masacre a los indígenas. Mientras que el movimiento zapatista, que podríamos ahondar muchísimo más, pero en estos encuentros que van a tener seguramente van a ahondar muchísimo en esto, van a tener una presencia importantísima para la mediación. O sea, en un momento dado la sociedad en México se movilizan miles, cientos de miles para decir no a la masacre en Chiapas, y es entonces cuando dice que haya un diálogo y se propone por las partes que haya una mediación. Empieza una mediación con proponiendo a tres: a Rigoberta Menchú, a Julio Scherer y a don Samuel Ruiz. Rigoberta dice no, porque soy extranjera, estamos en pleno proceso, justamente en Guatemala están a punto de iniciar los diálogos, etc. Dice no. Julio Scherer dice yo soy periodista, no me puedo callar nada, no puedo ser mediador, y don Samuel acepta, y es ahí donde entramos Gonzalo como vicario en ese momento y un servidor a formar parte de un equipo más amplio en donde vamos a estar trabajando para la mediación entre el movimiento zapatista y el gobierno de Salinas de Gortari. Ahí habría que resaltar que don Samuel era el natural mediador, porque era reconocido, aceptado, valorado y además identificado con los pueblos indios y reconocido por el gobierno como el único con el que podría negociarse algo. Una cosa que es muy importante, quedó muy claro para don Samuel, que ser mediación no significa estar en medio entre dos partes, significa ponerse del lado del débil para fortalecerlo y que sea capaz de balancearse en la negociación. Esta es una característica muy especial, porque en general se piensa en las mediaciones internacionales en que se mandan expertos que son neutrales. Nosotros no éramos neutrales, estábamos en la causa, no en los medios de los zapatistas. Nunca estuvimos de acuerdo con la lucha armada, pero estuvimos en la causa de los indios desde muchos años y por lo tanto vibraba nuestro corazón desde allí, y el ponernos de ese lado nos permitía estar en mediación gracias a que podíamos estar en contacto con ellos y presentarle al gobierno realmente la situación con claridad. Y ahí fue muy importante, por cierto, en Fraiba, porque el día del levantamiento se hizo un escándalo nacional en el que se atribuía a extranjeros que se habían infiltrado, ahí 200 indios adebrestados. El Fraiba comunicó la realidad, al día siguiente cambió la versión pública y se entendió lo que estaba sucediendo en México, porque lo primero fue ocultar, negar, que ha sido un sistema muy propio del gobierno de México de negar la realidad. Estuvo esta situación, nos ubica en una mediación que requirió también de un acompañamiento, y se convocó a una enorme cantidad de personas a lo largo del proceso, que no podemos alargarnos, sobre la mediación, cómo llegan los acuerdos, el diálogo de San Andrés, con la participación de muchos académicos, muchos filósofos, por cierto, y políticos, sociólogos, Pablo González Casanova, Luis Villoro, el grande, o sea, el papá, Pero ya reconocieron ahí en la foto quién está ahí. El calvo soy yo. La encontré por ahí. Siguiente diapositiva. Ese es don Samuel con Marcos. Pero en fin, el asunto es como un caminar con el pueblo en una dinámica de seguimiento al proceso de liberación genera toda una confianza y la posibilidad de incidir en esto. Todo esto significó una renovación del pensamiento, una creación de otro modo de mirar la propia fe
pero también la realidad sociopolítica, económica, cultural, etcétera. Y eso fue una plataforma que nos permitió conectar con todo el proceso en el que tuvimos esta participación con mediación, en la que Pablo y yo fuimos pues parte muy importante, modestia aparte, porque pues, nos tocó estar en el lugar, en el momento y con las condiciones que obligaban nuestro aporte, y por eso estuvimos allí. Pero no todo era felicidad y alegría. Había evidentemente una guerra de baja intensidad que se estaba desarrollando por debajo, ¿no? Había una serie de ataques importantes. Intentaron matar a la hermana del obispo. En alguna ocasión Gonzalo la recogió, prácticamente se la llevó al hospital después de unos martillazos en la cabeza que un loco le infligió. Le dispararon a don Raúl y a don Samuel. La iglesia, preocupada y aterrada por lo que estaba sucediendo, y no en solidaridad con don Samuel y la diócesis, sino al contrario, en solidaridad con Salinas de Gortari y en ese momento con Zedillo, manda un obispo para que tome lo que le llaman coadjutor, es decir, que asuma el poder del obispo en lugar de don Samuel. Y este obispo se va a llamar Raúl Vera López, que al principio llega temeroso y viendo un poco, pero poco a poco, con el tiempo, con muy poco tiempo, porque inmediatamente entiende, muy pocos meses después, va entendiendo la dinámica y se convierte en una voz muy radical también dentro del proceso de apoyo a lo que estaba haciendo don Samuel. Y así, siguiente diapositiva, ahí está el obispo Raúl Vera, junto con don Samuel, trabajando en conjunto por la dinámica del proceso tanto de paz, que ya estaba en marcha, como de la defensa de los derechos de los pueblos indios, que no era poca cosa. Sobre todo cuando Zedillo decía es que vamos a balcanizar el país, y decía que no podíamos dar derechos de primera y de segunda a la gente, etcétera, discursos verdaderamente increíbles. Y bueno, hay todo un sector de golpeteo. Ahí estaban algunos cardenales, un señor que se llama Marcial Maciel, había gente que estaba golpeando muy contra esta parte de la iglesia y en connivencia con el ejército y con Zedillo. En fin, sería la historia larga y no vamos a alargar porque yo veo que tienen muchas preguntas. Ustedes, siguiente. ¿De dónde llegó don Raúl Vera? ¿De dónde llegó? Venía de Guerrero, estaba trabajando en la diócesis de Altamirano, ciudad de Altamirano, un lugar recóndito, escondido ahí en... Pero él es norteño, ¿o de dónde es? Él es de Guanajuato, de una familia, él es de Acámbaro, Guanajuato, de una familia también muy sencilla, no, como don Samuel. ¿Por qué creyeron que él iba a...? Porque era dominico, y quienes estaban muy cerca del obispo Samuel eran dominicos y dominicas. No, por eso, pero el gobierno, ¿por qué mandó a don Raúl? No, el gobierno no mandó. Ah. No, la iglesia. Lo que pasa es que hay una alianza de Jerónimo Prigione, delegado apostólico, con el gobierno de Salinas y después con el gobierno de Zedillo. Sí. Y entonces están muy incómodos con un protagonismo del obispo Samuel y buscan un obispo conservador, tradicional, muy vertical, muy romano, muy papista, así se imaginaban a Raúl, y por eso lo mandan para controlar a don Samuel. Se equivocan en la lectura. Radicalmente. Se equivocaron en la lectura de don Raúl, pensaron que iba a jalar con ellos. Sí, porque a eso le dieron instrucciones en ese sentido, le dijeron, don Samuel está destruyendo la iglesia. Llega Raúl y él también vive un proceso de cambio y conversión. O sea, no es que él ya traía lo que hoy sabemos. Él también se transformó por el contacto con esta realidad, pero ya había tenido una situación muy dura en Guerrero. Ciudad de Altamirano era una zona de narcos,
Alguna vez le tocó llegar a celebrar misa y en la mesa donde iba a estar Lámida había una metralleta. Oye, ¿qué hace? Perdón, señor, pues son nuestros instrumentos de trabajo. En Chiapas era el machete y el asador, y en Altamirano era... Entonces vivió con el drama de la gente y su origen, digamos, rural casi, de Acámbaro, pueblito entonces, todo ayudó. Pero él, cuando descubre la realidad y contempla la realidad con los ojos de don Samuel, vive un proceso de cambio muy radical y le escribe al Papa. Dice, no es cierto lo que me han dicho. Y se pone del lado de... Entonces el Vaticano ya tiene dos problemas. En lugar de un problema, se le Quiero leer esa carta, perdón. Perdón. ¿Es pública esa carta? ¿Perdón? ¿Esa carta es pública? Seguramente Bueno, él podrás... dio a conocer las instrucciones que recibió, Okay. las hizo públicas, que era poner en orden a la diócesis. Y por eso le quitan a don Samuel las facultades y se las dan a él. Y él decide ejercerlas con don Samuel. Fue la trampa que hizo. Y yo quiero añadir una cosita más, o sea, yo diría también, o sea, todo lo que estás diciendo, pero también que era dominico. Y que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, dicen algunos, ¿no? Pero se equivocaron radicalmente en la lectura quienes lo nominaron, porque quien iba a apaciguar, en el sentido más peyorativo del término, pues en realidad no, al contrario, lo acompañó y fueron como obispos juntos, trabajaron juntos de una manera fantástica y maravillosa. Al extremo, siguiente imagen, y sobre todo la siguiente, le va a tocar a Raúl estar en España y hablando de la situación de violaciones gravísimas a los derechos humanos, que ya en ese momento ya estaban los paramilitares a todo lo que daban, en la zona norte, en la zona de los Altos, había o sea, el entrenamiento de los paramilitares estaba a todo lo que daba ya a finales del 97, bueno, el 97 fue tremendo, y Raúl va a España y presenta, y cosas, lo acusan de escandaloso, y hasta lo cita a la PGR de aquel tiempo, para que declare por aquellas cosas, ¿no? Y le ayudamos un poquito, pero se da justamente, empieza a haber una serie de asesinatos, como los que estamos viendo ahora también, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos narcos? Los hijos y ellos mismos, los que fueron paramilitares, entrenados por el ejército, hay que decir, ¿no? Y solapados por el ejército. Y la masacre de Acteal, que conocen ustedes perfectamente, pues se da justamente en este contexto. Colegialidad ya de Raúl y don Samuel, la diócesis cada vez más, empujada a dejar la mediación, el ejército zapatista cada vez más exasperado de decir, nosotros creímos que era posible un diálogo y lo que ustedes nos están ofreciendo es estos grupos paramilitares, etc. En ese contexto estamos y buscando articulaciones internacionales. Pues don Samuel es un personaje candidato al Premio Nobel de la Paz, no como el doctor Simi, sino candidato al Premio Nobel de la Paz, y articulándose, buscando articulación para generar una presión mayor para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Una de estas articulaciones donde Gonzalo participa es la siguiente. Consejo de Paz. Sí. El Consejo de Paz. En 1975 se funda un Consejo Internacional Interreligioso de Paz. Hemos visto a lo largo de la historia cómo las religiones han sido utilizadas para la guerra, para el conflicto, para la dominación, y hubo una convocatoria a líderes religiosos de todas las religiones del mundo a trabajar por la paz juntos. Y entonces en Windsor, en Inglaterra, se funda el Consejo Interreligioso Internacional de Paz, que simplemente por la vestimenta, ustedes se dan cuenta de la diversidad. Estaba convocado el Dalai Lama, vino su primer asistente, digamos, uno de los monjes budistas que está ahí, el monje de anaranjado del centro es el
patriarca de los budistas de Camboya, hay uno de la India, de tradición, hay musulmanes, hay judíos, imagínense. Me imagino a mi amigo el rabino que está al centro de barba, con camisa blanca. Él está en Jerusalén y es parte de un grupo que se ha dedicado a defender los derechos de los palestinos, Rabbis for Human Rights, y ahora tiene a su pueblo destruyendo a los palestinos. Pero en fin, son personajes todos activos en la vida de sus iglesias, de sus religiones, luchando por la paz, y nos asociamos, yo fui como chalán del obispo Samuel, nos asociamos para trabajar por la paz desde la plataforma de las diferentes religiones, y eso nos llevó a diferentes partes del mundo, en mediación incluido un diálogo en Israel con palestinos y un diálogo entre judíos, conservadores y liberales, que son más difíciles que hablar entre palestinos y judíos. Bueno, ahora ya es otra cosa. Entonces, es una experiencia fascinante porque se ponen las energías religiosas y las diferentes visiones en función de la paz. Y este trabajo nos llevó a buscar incidir en diferentes lugares del mundo y vinieron a San Cristóbal de las Casas, como ven en esta escena. Es la catedral de San Cristóbal y estamos ahí porque hubo diálogo, vinieron 2 veces, antes y después de la masacre de Ateal, buscando que en diálogo con el gobierno se construyeran condiciones para la paz. Fue una experiencia absolutamente extraordinaria, muy costosa, era muy difícil financiarla, y además muy mayores muchos de ellos, varios ya se han jubilado definitivamente y ya no existe, pero hizo un aporte muy importante y fue una experiencia premonitoria de la posibilidad del futuro. Solo estos caminos convergentes van a traer paz en el mundo, ¿no? ¿Esto es después de Acteal o antes de Acteal? Esto es en el contexto de Acteal. Antes de Acteal se funda. Antes de Acteal se funda, llegan en 96 a una primera intervención y después de la masacre de Acteal en 98 volvieron y se visitaron las comunidades, estuvo en diferentes momentos. Y va enfureciendo más, va tensionando más, se termina el trabajo de la CONAI después de la masacre de Acteal, 6 meses después, y se funda Serapaz, que es una organización que va a trabajar en temas de paz como apoyo a la CONAI. Nos quedan todavía 25 años de historia, entonces rapidísimamente pues pasa este tiempo. Don Samuel continúa impulsando con la diócesis los temas de paz hasta que llega el momento en el que tiene que jubilarse, digámoslo así. Hay un momento de retiro para los obispos. Siguiente diapositiva, y entonces es el fin de su etapa de episcopado en San Cristóbal, y empieza una etapa nueva de acompañamientos a muchos procesos en diferentes partes de la República, junto con Serapaz o junto con otras instancias como pues en solidaridad con pueblos latinoamericanos o en otras, o el mismo Fraiba, acompañando a procesos de paciente, por ejemplo. Ahí tenemos algunas experiencias. Siguiente, tenemos las labores de mediación de don Samuel en muchos espacios que va a seguir haciendo y trabajando, como Atenco, por ejemplo. Cuando fue la represión de Atenco, junto con Serapaz participa don Samuel, o también en el proceso, por ejemplo, cuando la desaparición de 2 miembros del EPR, hay una mediación para la búsqueda con vida de 2 desaparecidos del EPR, y participa en esta mediación también. En fin, va a haber una serie de participaciones que podemos seguir adelante. Pero quizá valdría la pena, bueno, ya vamos al siguiente también. Sobre estas mediaciones. Bueno, sí hacen toda una tradición, escuela
trabajo de mediación, se crea el Servicio de Asesoría para la Paz, presidido por don Samuel. Don Samuel siguió presidiendo el Fraiba hasta su muerte, o sea, nunca se desconectó de los procesos, pero él tuvo la capacidad de usar la continuidad. Una de las ventajas de una persona como él, que no busca su referencialidad, sino busca el proceso y la causa, es que generó la posibilidad de continuidad. Tanto el proceso diocesano, después de que él se retiró, dejó unos instrumentos que se llama el sínodo diocesano para que se continuara el proceso, que no se encerrara la iglesia otra vez en la instancia eclesiástica, y también en lo social, continuar con el Fraiba, crear servicios de asesoría para la paz, para seguir trabajando por la paz desde su etapa ya de jubilación, pero en contacto con la realidad. Y murió él y siguieron estas instituciones encarnadas en esas realidades, ¿no? Y como pusieron el título de Teología Indiana, hay que hacer alguna observación. Los indianos eran los españoles que venían a México y regresaban a España ya con riquezas, entonces los trataban allá de indianos, pero eran los que regresaban allá con la plata que hicieron acá. Nosotros llamamos teología india. Es importante, nada más en este sentido, como esto es un proceso teológico desde el inicio. Teológico en el sentido de reflexión de la fe de la gente. Los pueblos mayas son profundamente religiosos. Con el tiempo se secularizan algunos, pero básicamente tienen una raíz religiosa que tiene una lectura ortodoxa, impuesta, de dominación, de sacrificio, de entrega, que es la voluntad de Dios. Es una relectura de eso que genera un pensamiento nuevo en las comunidades indígenas y genera un pensamiento nuevo en la iglesia que se llamó Teología de la Liberación. Pero insistiría yo, lo que nos preocupó y lo que nos movió fue el proceso de liberación. Y de ahí sale la teología. Es un acto segundo, alimentado por grandes pensadores, filósofos, antropólogos, sociólogos, etc. Y entonces se hace un ciclo virtuoso. Se profundiza más la comprensión de la fe en un proceso de liberación, se fortalece la liberación con una reflexión adecuada y sigue hasta el momento. Y esto implica que es el pueblo el sujeto. Y entonces los pueblos indios pues hacen su teología, se llama teología india, que busca leer esa fe que comparten todos desde el siglo XVI, aunque muchos han preferido regresar a las formas precolombinas, a seguir reflexionando desde su cultura, desde su cosmovisión, desde sus mitos. Entonces digamos que estamos, para los que tengan conocimiento de la Biblia, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, estamos hablando del Tercer Testamento, que es la reflexión actual de los creyentes sobre su fe, sobre un Dios encarnado en la historia, liberador, etc., ¿no? Y el otro aspecto que quisiera mencionar, porque mencionó la guerra de baja intensidad, me han preguntado, bueno, ¿valió la pena la lucha de los zapatistas? Y yo siempre respondo, ellos, en continuidad con un proceso de lucha muy amplio de muchos pueblos más, generaron una revolución de baja intensidad que sigue activa, que sigue fermentando en muchos lugares, animando, formando nuevas generaciones en conciencia de sus derechos, de su dignidad, del aporte que pueden hacer a la sociedad mayoritaria y de lo que tienen derecho en esa sociedad. Esa sigue sucediendo, a pesar de la persecución, a pesar de la contrainsurgencia, a pesar ahora de la invasión del crimen autorizado, que ya saben cómo está avanzando. Ese que dicen que es organizado, es autorizado. Lo dejaron crecer. Desde los 80 los obispos ya denunciaban el tema del narcotráfico. Creció y creció. Les advertimos, les dijimos a las autoridades, porque pues éramos mediación no solo en el momento de la etapa del diálogo, sino seguimos en interlocución, en tratar de incidir. Y no escucharon,
capaz que no quisieron escuchar, o capaz que estaban involucrados, o capaz que tenían miedo. Todo esto es un capaz que se suma, porque se dan todos los casos. Y Chiapas está viviendo hoy una invasión, un control territorial, una dictadura local, pero dictaduras locales por los grupos armados locales que imponen pena de muerte, que imponen impuestos, controlan territorio, despojan a la gente. La experiencia de la dictadura se da en México, no como dictadura nacional, pero sí en estas experiencias locales, municipios, zonas de Chiapas y de Guerrero y de Oaxaca y de Sinaloa, viven una dictadura, son ciudadanos mexicanos sometidos a dictadura allí, pero también en México sigue la pena de muerte, nada más que no la dictan los tribunales, sino los criminales. Muchas veces los criminales son políticos. Pero hay pena de muerte en México, se la aplicaron a Marcelo, como a muchos otros. Marcelo fue muy visible y entonces les preocupó a todos y trataron todos de decir que vamos a hacer justicia. Al día siguiente ya tienen detenido a uno. Mataron a un fiscal en San Cristóbal y todavía no se sabe qué pasó. Ya hace más de 2 años, creo. Entonces, la pena de muerte sigue en México y es terrible. En fin, son muchas cosas. O sea, pudiéramos mejor apagar esto porque nos ya acaba y prender las otras para poderles ver, porque estamos contra luz, nos pusieron una luz de escenario, y entonces poder platicar un poco más sobre sus intereses. Pero pensando esto dices de la revolución de baja intensidad, valdría la pena preguntarse también, y la Revolución Francesa valió la pena después de Robespierre y la llegada de Napoleón, por ejemplo, ustedes conocen la historia. Entonces dices, pues seguramente los franceses dijeron, no, qué horror, qué espanto, pero con el tiempo encontraron cosas que valdría mucho la pena recuperar. A veces este tipo de situaciones no las vemos en las primeras de cambio, como diríamos. Muy bien. Bueno, pues agradecerles pues de sobremanera. Creo que es importantísimo hoy tener estos diálogos, abrir estos diálogos. Creo que no siempre nuestros espacios de la facultad están abiertos a estos diálogos, pues sobre todo con estos sectores que involucran tanto derechos humanos como religión, como pues la construcción de paz, la construcción de movimientos pues tan profundos. Entonces, bueno, en este caso creo que pues las preguntas son muchísimas que creo que pueden salir de este momento. A mí me gustaría, pues aprovechando que tengo la palabra, arrancar con unas primeras preguntas que yo he tenido desde hace bastante tiempo, que creo que pues para mí serían como pues muy profundas para tener con ustedes una respuesta. Primeramente, pues me pregunto ¿cuál es el vínculo pues de la selva? ¿Qué significa el territorio como pues un territorio pues histórico, como una tierra prometida para los pueblos mayas, que creo que pues la lucha por el territorio, por la economía, por la salud, pues no puede seguir si no existe un territorio en el cual pues poder ser parte de ellos? Entonces creo que esa sería como una primera pregunta. La segunda, pues ¿qué papel tuvo el padre Marcelo? También creo que yo una vez que Liberación, y cuáles son sus enseñanzas, sus palabras de esperanza y de la lucha de los derechos de los pueblos indígenas, y cuáles serán las consecuencias e implicaciones de su asesinato para el pueblo creyente y la construcción de paz en Chiapas. Me gustaría arrancar con estas y ya después, no sé, ahorita arrancamos con otras preguntas. Bueno, me gusta la primera parte. Obviamente la noción de tierra y territorio que hoy manejamos pues no era el modo del lenguaje de entonces, pero una cosa que es cierta es que en la inculturación de la fe en la realidad histórica generó lo que llamamos la catequesis del Éxodo. Se hizo la reflexión de la fe tomando como referencia la liberación de Egipto, de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida,
Y así fue el fenómeno de la colonización de la selva lacandona. Los oprimidos en las fincas salían de las fincas y se iban a buscar la tierra prometida, y esto animados por la fe. Fue un fenómeno sumamente importante que marcó la historia de Chiapas, transformó las relaciones sociales. También había zonas indígenas, no fincas, que eran pueblos antiguos, que seguían las tradiciones antiguas muy rígidas bajo el dominio de los mayores, con una religiosidad muy opresora, y también de allí surgieron los anhelos de libertad, y las generaciones jóvenes se fueron a la selva en este éxodo en busca de tierra prometida, obviamente creando la realidad del territorio. Digamos, el territorio pues no es solo el espacio físico, en realidad es la relación entre la comunidad, el pueblo que allí se sustenta y crea y domina y se hace presente. Y bueno, estamos viviendo el drama terrible de la invasión de esos territorios por el crimen autorizado, ¿no? Pero bueno, es un tema muy atractivo que desde la fe movió a creer que era posible, y fue posible para muchos, logró muchos cambios, una transformación de la vida y la inserción en la dinámica de una sociedad, ¿no? Hay una duda, la catequesis del éxodo, esta que acompaña a los pueblos, ¿no?, a colonizar la selva, sí. Esto se crea en la iglesia, en la diócesis, después del Concilio Vaticano II y del Congreso Indígena, etc. Es que me quiero situar en el tiempo con relación a el despertar de estos nuevos pensamientos y los hechos como la colonización de la selva. Sí, sin tener precisión exacta, ciertamente después del concilio, pero antes del 74, que es el Congreso. Porque de hecho el Congreso fue posible en parte porque se tenía esta experiencia. Pues nuevamente sigue siendo la reflexión, en este caso un Congreso sociopolítico o casi socioeconómico, porque todavía el Congreso Indígena es tierra, educación, salud y comercio. Pero eso es porque viven una experiencia allá. Obviamente no todos los indios de Chiapas vivieron esto, es básicamente la misión de Ocosingo, porque estaba la selva lacandona, tremenda. Otras zonas viven de otra manera, pero sí es un proceso que es previo y que ilustra muy bien cómo primero es la praxis y luego la teoría, y la teoría alimenta la praxis, y bueno, ya no se usa el lenguaje, ¿verdad? Sí, sigue aquí todavía. Es que aquí esas cosas. ¿Qué puedo decir? Bueno, yo creo que el tema de la selva es fascinante, como territorio, como cuerpo, como experiencia de un nuevo espacio de cuidado. Y también un poco hay que recordar cuando la colonia llegan y van desplazando a los indios. Van desplazándolos, van mandándolos a los lugares más agrestes, a las montañas, por toda la parte de los altos, ¿no? Todo esto, mientras que la planicie y la frailesca, toda la parte de abajo, es para los grandes cultivos, y tienen sus casas en las peñas y van a trabajar a las fincas de café, de azúcar allá abajo. La selva era todavía bastante intocada hasta esos años. Y es justamente cuando se reapropian de este espacio los celtales particularmente. Hay que recordar también hay unos zoques que también son desplazados de una zona en donde iban a hacer una presa, pero también está el Chichonal y los desplazan a la zona de la frontera. Y luego, digo a ustedes que les encantan todas estas cuestiones de historia, creo que es muy interesante también la repoblación de la frontera como contexto de las insurgencias centroamericanas. Esa repoblación de la frontera es contrainsurgente, está diseñada de una manera contrainsurgente, porque va generando diferentes ejidos de diferentes pueblos de diferentes estados, para que no se conozcan entre sí, para que no se relacionen entre sí, y en donde dan amplia presencia, sobre todo a grupos de estos grupos evangélicos pentecostales, no articulados entre sí.
son ejidos como, imagínense, Nuevo Chihuahua, Nuevo, todos son nuevos, quién sabe qué, de tal manera que van generando un cinturón humano que va a prevenir de cualquier tipo de infiltración que pudieran venir de otras partes. La reforma agraria de pronto se apresura para ir generando la brecha, no solamente la brecha que va a atravesar la selva, sino toda la frontera, el cuadrito la carretera que va hasta Marqués, ¿no? Y es parte de este proyecto contrainsurgente. Y entonces la selva es una disputa, ¿no? En donde hay quienes dicen, no, ni la toquen, por favor, cuando está habitada, perfectamente habitada, como una señora que se llama Carabias, ¿no? Entonces, o sea, frente a otros proyectos en donde dices, cómo hacer una selva habitable, ¿no? Y habitada, cómo vivirla y cómo preservarla habitadamente. En fin, es un súper tema en el que hay que discutir muchísimo, ¿no? Y que no se lo apropie Televisión Azteca, la de la selva, ¿no? Respecto a Marcelo, es muy interesante su proceso. Él es animado a ir al seminario por un sacerdote muy conservador norteamericano que estaba en San Andrés y que lo induce a ir a Tuxtla a la formación conservadora porque él nunca quiso aceptar al obispo Samuel, este sacerdote. Se llamaba Andrés, por cierto. Y entonces forma a este jovencito indígena en una mentalidad muy tradicional, rígida, conservadora, pero bueno, tuvo a bien morirse ese padrecito, y él quiso regresar, Marcelo quiso regresar a la diócesis, a su diócesis de origen, y bueno, vive su experiencia, se ordena sacerdote, y vive pegado a su pueblo. La teología de la liberación no es lo relevante en él, sino su identidad indígena, su experiencia de la opresión y la situación de sus pueblos, con todo el proceso zapatista ya se había vivido y demás. Entonces él se va identificando y radicalizando en función del efecto y de los pueblos. Y entonces en donde hay estos movimientos, él entra y es un vocero muy vigoroso, muy franco, muy abierto y muy bien articulado, y además utiliza maravillosamente las enseñanzas del Papa Francisco, que toca todos estos temas con grande riqueza, y él las maneja muy bien, las adecua a la realidad local de Chiapas, no solo en el territorio diocesano de San Cristóbal, sino que era coordinador de la pastoral social en el estado de Chiapas, las 3 diócesis. Entonces, su presencia es potente, atractiva, anima a muchos pueblos a levantar su voz a pesar de lo que han vivido, las frustraciones, la represión, y denuncia muy fuertemente al sistema, y esto obviamente acaba condenándolo a muerte. ¿Qué tipo de criminales? Todavía no me queda claro, aunque no dudo que haya una combinación entre el crimen autorizado y los que autorizaron el crimen, digamos, ¿no? Entonces, sí es un personaje relevante, vuelve a poner en visibilidad la tremenda injusticia y violencia en el estado de Chiapas, y nos abre a un reto de cómo dar continuidad a esa lucha. Obviamente es un acto que busca intimidar a los luchadores sociales, que hay muchos en Chiapas, muchos indígenas han sido asesinados, defensores del territorio, etc. Es una situación realmente aguda la que se está viendo en Chiapas, después de haber sido un estado realmente pacífico, a pesar de, o tal vez gracias al levantamiento. En fin, sí es una situación difícil, es un personaje que se alimenta de su identidad profunda. Nosotros nos identificamos con los indios, él era indio, y es una distancia gigante. Aún así, no menosprecio lo que sucedió en nosotros en esta cercanía. También, pues, muy admirable la participación que tuvieron, pues, no acompañarnos, sino porque, pues, todo fue un trabajo, pues, comunitario, me parece, y, pues, también todo el trabajo que
que resaltaron de Samuel Ruiz García. Yo la verdad lo desconocía por completo. Entonces ahora pues tengo un panorama histórico mucho más amplio. Les agradezco mucho también pues, por haber venido a compartir sus experiencias. Y pues me surge esta pregunta sobre si hubo alguna participación también de otras órdenes religiosas, no sé, benedictinas, además de las dominicas, benedictinas, jesuitas. Si la hubo y pues sí, ¿cómo fue? Sí, claro. Desde que llega don Samuel se encuentra 21 sacerdotes, creo, para el territorio enorme, que era el territorio actual de la diócesis de Tuxtla y de Tapachula. Entonces él inmediatamente se da cuenta que no va a poder y convoca a muchas congregaciones masculinas y femeninas. Era una época en que la iglesia tenía mucho ánimo misionero. Por el Concilio Vaticano II había crecido ese espíritu. Entonces convoca desde el principio. Ya había jesuitas en San Cristóbal, convoca más, convoca dominicos, franciscanos y religiosas de muchas congregaciones, del Divino Pastor, del Buen Pastor, del Sagrado Corazón, en fin. Entonces, nosotros mencionamos los dominicos nada más porque resulta que somos dominicos, pero el laico y yo, maristas, los hermanos maristas y los sacerdotes maristas. Esto es un grupo muy grande. La misión de Ocosingo es llevada, digamos, servida por los dominicos y por eso nos sale más el tema. Pero no queremos de ninguna manera excluir el papel que han hecho los otros, porque éramos asamblea. Nos reuníamos en grupo, diocesanos, misioneros del Espíritu Santo, misioneros de Guadalupe, jesuitas, y entre todos, y las hermanas, con mucho protagonismo. Las mujeres es otro elemento en la iglesia novedoso en San Cristóbal. En el consejo pastoral había mujeres. Normalmente en los consejos son puros presbíteros, sacerdotes. Allí mujeres. Y además la primera mujer canciller, que es un cargo de secretaria oficial del obispo, la primera mujer canciller en la iglesia fue en San Cristóbal. Y ha seguido una mujer al frente. Y ahora hay vicaria de pastoral, que antes eran todo cargos referidos a los sacerdotes. Entonces, es una participación multifacética, en diálogo y en colaboración. Jesuitas y dominicos fuimos muy cercanos en muchos temas, aunque había dominicos y jesuitas con visiones diferentes, pero trabajamos juntos, hicimos mucho. Y sí, lo extraordinario era un obispo que convocaba. Y en todas las asambleas diocesanas que yo viví, como 25, solo una vez don Samuel dijo: ahora voy a hablar como obispo. Una vez. Era un tema, ya no lo recuerdo, que necesitaba una precisión ahí canónica y digo, yo voy a hablar con él. Fuera de eso siempre escuchó, preguntó, coordinamos la asamblea, incluso tuvimos unos luteranos como miembros de la diócesis. Y en la coordinación, sí, y la pastora también está de la iglesia. Hay una pastora de la Iglesia Unida de Cristo. O sea, una diócesis atípica, por eso no les gustaba. Y trabajando me acuerdo con los presbiterianos, por ejemplo, en la traducción de la Biblia del Tzotzil de Chenaló, ¿no? O sea, en conjunto, traductores de la Biblia, presbiterianos y católicos juntos en una Biblia común, cosas así, mucho. Y qué bueno que hiciste la pregunta, porque de ninguna manera queremos decir que los dominicos fuimos ahí. Un gran dominico, Bartolomé de las Casas, del siglo XVI, pesa mucho, pero lo que se hizo es una labor realmente eclesial, muy, muy coordinada, compartida, en fin. Muchas gracias. ¿Quién nomás? Pues yo los conocí en el 98. Ah, qué caray, eras una niña. Yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey la carrera de Relaciones Internacionales y hicimos un viaje, el grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales, justo después de la matanza de Acteal. Entonces nos fuimos ahí a Chiapas, ¿no? Y nos recibieron ustedes. Ah, qué caray, Ajá. no me acuerdo. Sí, no, pues estaba yo chiquita. Pero para mí ese viaje fue así un giro en la historia de mi vida, ¿no? Fue un antes y un después, y Turning Point ya nunca volvió a ser lo mismo, y ahí sigo muy pegada
pues lo más que puedo, cada que nos invitan los zapatistas, pues ahí estoy. Y lo que les quería preguntar es, bueno, yo no dejo de emocionarme y de pensar en lo importante que fue para la historia del país la discusión que sucedió tanto en el Concilio Vaticano II como en el Congreso Indígena del 74, como caldos de cultivo para lo que luego sucedió, y que yo pudiera hacer un análisis de cómo esto termina en la transición del poder, ¿no? Cómo se va el PRI, pues cómo hay transición de poder en México. Si ustedes tuvieran la posibilidad de volver a revivir esas conversaciones que se tuvieron ahí, ¿ustedes participaron o no? En el 74 no. En el 74 no. No, porque yo llegué en 78 a la diócesis. También ¿sí? muy joven. Sí. Fui joven. Sí. Pero ¿y en el concilio? No, el concilio fue en los años 60. No, pues tampoco. Era del 62 al 65. Entonces, don Samuel era el obispo más joven de todos los obispos mexicanos. Tenía 36 años cuando lo hicieron obispo y participó en las sesiones completas del concilio. Entonces, nosotros nos alimentamos. Aquí, yo estaba en la prepa en ese tiempo, en una prepa católica. Entonces, conocimos y nos entusiasmó. Y nos entusiasmó muchísimo ver esa transformación en la iglesia, ¿no? Pero después viene en 68 la reunión de los obispos de Medellín aplicando el concilio y todo eso va preparando, pero eso ya se está viviendo en Chiapas. Don Samuel sí vivió el concilio, hubo algún sacerdote que fue asistente del concilio, después dejó el sacerdocio, se casó, pero siguió en la diócesis hasta su muerte, Andrés Aubry, maravilloso tipo. Entonces, sí, influye muy grandemente, somos herederos de esas generaciones de lucha y de transformación y pensamiento. Y hace poquito hubo otro, ¿no? Hubo una reunión, ¿cómo se llamó lo que pasó ahorita ahí en Unitierra? En Unitierra fue por el aniversario el aniversario de don Samuel, los 100 años, fue como un congreso indígena nuevo a los 50 años del congreso anterior. Entonces, aunque no con la profundidad y la amplitud de entonces, también se preparó con precongresos en las comunidades, en las organizaciones, para poner en común allá, con motivo de los 100 años de don Samuel, los 50 del Congreso Indígena, los 10 del Congreso de la Madre Tierra, y todo esto se juntó. Si ustedes me pudieran ya luego un poquito de puedo conseguir archivos de esos dos momentos. Me dijeron que en la idea era un muy buen archivo. En el Fraiba también. El Colegio de México tiene una colección muy interesante de videos y muy pronto la UNAM va a tener un archivo muy importante aquí de todo lo que fue el proceso de diálogo entre el CENTA y el gobierno. Sí. Ahí luego les contamos el chisme. Todavía lo vamos a formalizar. Pero bueno, ese se refiere al archivo del proceso de diálogo de San Andrés, que es importantísimo porque congregó a mucha gente, todos los asesores del EZ, el mundo académico, el mundo político, el mundo social, el mundo indígena, se hicieron presentes en San Andrés. Era un congreso nacional, era como la oportunidad de un congreso fundacional del país, y el gobierno estúpido destruyó esa oportunidad. Pero la aportación de grandes académicos, de grandes luchadores, tejida en San Andrés, fue algo absolutamente extraordinario, convergente. Ayer se presentó el libro de Bárbara Zamora sobre eso. Qué interesante. Yo creo que es fundamental, y ustedes que son estudiosos de estos temas,
Me parece que hay que repensar mucho todo lo que está aportando esta escuela de San Cristóbal para la reflexión de la comunalidad, del país, del mundo indígena y de lo que va a venir, o sea, la crítica a una civilización decadente. Creo que viene tanto de la escuela de San Cristóbal como de la escuela, en principio, de la escuela de Cuernavaca. Estas dos escuelas de pensamientos, de grandes pensadoras y pensadores que han contribuido, no solamente desde la reflexión, sino desde su práctica, a ir generando un nuevo horizonte de lo que viene en una crisis civilizatoria con la que vivimos. Muchas gracias. Una sola cosita. Es que me hizo recordar. Yo tuve muy buena formación. Yo inicié la carrera de física aquí en UNAM, en la Torre de Ciencias, que ahora es Humanidades, creo, ¿no? Y ahí vivía yo la relación con la parroquia universitaria, que es el Centro Universitario Cultural, que está enfrente, nomás cruzando el paseo de las facultades. Está en un edificio de 6 pisos, que es el Centro Universitario Cultural, CUC, que me toca ahora dirigir. Pero yo hace 54 años entré a la orden a través de ese centro. Tuve muy buena formación académica. Los dominicos presumimos humildemente de tener buena formación teológica y filosófica, y llegué a Chiapas y se me cayó todo. El contacto con la realidad reconfiguró. Yo estoy seguro, si no he tenido la formación que tenía, no hubiera podido participar en lo que participé, pero no cabe duda que la relación con la práctica, con la historia, con la realidad, transforma el pensamiento y lo potencia y lo vuelve y lo conecta con la realidad, y esa es una receta indispensable para quienes trabajamos la filosofía, el pensamiento, la historia. No quedarnos en el gabinete, hay que ir a pisar el lodo y se enriquece uno mucho. Y ya nos vamos porque ya llegaron los siguientes clientes. Una última pregunta. Ante el sínodo que mencionaron en Roma, ¿cuáles son los retos ante los cuales se está posicionando la